Hola mi familia, Dios me le bendiga. Encantada de estar con ustedes una vez más aquí en este tiempo de estudio, en este tiempo de edificación de la palabra. Hoy colocamos este tiempo en la presencia del Señor para que Él sea el que nos guíe, nos dirija, Él sea el que nos ministre, Él sea el que nos perfeccione a cada uno de nosotros. Entonces, soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, nos rendimos delante de ti, Padre amado. Hoy nos humillamos, Señor, hoy te presentamos nuestras vidas, Señor. Hoy te presentamos, Señor, nuestros corazones, amado Padre Celestial. Hoy te presentamos, Señor, todo lo que somos, todo lo que hacemos, Señor, lo colocamos a tu disposición, Señor. Hoy te presentamos, Señor, nuestra alma, Dios, para que seas tú transformándola, para que seas tú guiándonos, Señor, para que seas tú edificándonos y perfeccionándonos, Señor, hasta la medida que tú desees, Señor. Hoy nos rendimos, Padre, porque reconocemos tu grandeza, tu poder, tu soberanía, porque reconocemos que no hay nada más grande, más digno, Señor, de ser honrado y de ser alabado que tu nombre. Hoy anhelamos, Dios, una vez más, ser transformado, Señor, por tu mano, Señor, para que seas tú, Señor, a través de tu Santo Espíritu y que nos guíe, nos transforme, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque te fijaste en cada uno de nosotros, Señor, aún sabiendo qué clase de hombres y mujeres somos, Señor, rebeldes, Señor, desobedientes, Padre amado. Así tú nos viste, Señor, nos colocaste, Señor, colocaste tus ojos en cada uno de nosotros, amado Padre Celestial, y eso es digno, Señor, digno de adorarte, Señor, de agradecerte, amado Padre Celestial. Hoy te pedimos, Dios, que obres en cada familia. Hoy te pedimos que obres en cada mente, en cada alma, en cada vida, Señor. Hoy te pedimos igualmente, Señor, que nos proteja de toda artimaña del enemigo, de todo plan diabólico, de todo plan, Señor, macabro el enemigo, Señor. Todo aquello que se quiera levantar en nuestra contra, Señor, lo colocamos a tu disposición y que seas tú obrando de acuerdo a tu santa voluntad, Padre. Colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, el texto que vamos a trabajar en esta ocasión, vamos a encontrarlo en Efesios. Vamos a seguir con Efesios, con la línea de Efesios. Venimos hablando ya de Efesios desde hace desde creo que hace dos ya, o dos estudios. Entonces, hoy vamos a trabajar el mismo Efesios 4, pero el versículo va a ser el versículo 12. Y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Aquí mencionamos una palabra, dice, para la obra del ministerio. Dice, a fin de perfeccionar perfeccionar a los santos, para que para que sean transformados, para que sean guiados, a fin de qué? De que sean colocados en ese cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué nos están hablando ahí? Ahí sencillamente el apóstol Pablo sigue hablando a la iglesia de los Efesios, precisamente de los ministerios. Ya nos había dicho el apóstol Pablo a través de nuestro Señor Jesucristo que teníamos 5 ministerios y ese llamado que tenemos. Entonces hoy vamos a hablar ya de ese llamado que tenemos ya cada uno de nosotros. Si ya en nuestro corazón hay ese deseo, hay ese anhelo de servirle al Señor en cualquiera de esos ministerios que el Señor tiene ahí para nosotros, en cualquiera de ellos, entonces cuando ya hay ese anhelo, entonces el Señor empieza haciendo la obra. Y es aquí donde dice Él que si ya tenemos ese llamado, ¿Él qué hace? Esos llamados, esos dones que están ahí, esos ministerios que están ahí, Él los da para toda la iglesia. Pero entonces, ¿qué es lo que Él quiere? Dice, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos. ¿Quiénes son los santos, familia? Pues somos nosotros. Nosotros somos esos santos llamados a que trabajemos en la obra de nuestro Padre Celestial. Esos somos nosotros, los santos. Pero ¿qué está diciendo? Que esos ministerios están a fin de perfeccionarlos. O sea, ¿qué quiere decir? Que si Él nos llama, Él nos va a dejar tal cual como estamos, sino que ¿qué va a hacer en nosotros? Ya nos va a transformar, va a perfeccionar. O sea, ya tenemos algo bueno que él ha visto en nosotros, diga, pero dice perfeccionar, o sea, hacernos aún mejores. Y en esa perfección el que hace en cada uno de nosotros. ¿Qué hace? Nos va adecuando, nos va preparando, nos va entrenando, nos va transformando hasta que lleguemos hasta donde Él quiere, a ser perfecto, a ser esos varones perfectos como Él quiere. Y dice, ¿y para qué nos perfecciona? Dice, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, ya estamos transformados todos aquellos hombres o mujeres que Dios ha llamado, ya estamos listos, ya estamos perfectos como Él quiere. Así cuando ya estamos listos, ¿qué hace? ¿A dónde nos coloca? En el cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Pues la iglesia.
y la iglesia somos cada uno de nosotros los que ya decidí, esos santos que ya el Señor dice, bueno, estos son mis elegidos, estos son aquellos a los cuales yo he llamado, estos son, entonces, ¿qué hace? Ya estamos perfectos, entonces ya estamos listos para estar en el cuerpo ahí de Cristo. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando habla de edificación, habla de que si vamos a una casa, esa palabra edificación es como que va a construir, ¿no? Va a construir, a sacar desde los cimientos y va a empezar a construir esa casa. Entonces, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hagamos de cuenta que la obra, pues hagamos de cuenta que es una casa. Cada casa tiene ladrillo. Entonces, cada uno de esos ladrillos seríamos cada uno de nosotros. Y cada de esos ladrillos vienen siendo como que el fundamento, o no el fundamento, sino que van haciendo los pilares en la cual se van colocando para que la casa se forme. Entonces, esos ladrillos somos cada uno de nosotros que vamos colocando ahí de tal manera que hacer ese cuerpo de Cristo. Dice para edificación. Esto lo coloco desde el punto de vista de una casa. Ahora, lo puedo colocar en otro ejemplo. Puedo colocar, por ejemplo, un cirujano que quiera trabajar, en una cirugía de un hueso, una pierna o algo. Entonces, ¿qué hace con el hueso ese cirujano? ¿Qué hace con el hueso? Lo va organizando, lo va formando, lo va limando, le va haciendo lo que necesite el huesito para poderlo colocar en el sitio exacto donde va a ser el injerto, por decirlo así. Cuando ya está listo ese huesito, ahora sí lo coloca que quede de tal manera que cuando ya se forme el cuerpo o se tenga que parar, ese huesito no quede blandengue o no quede flojo o no quede apretado, sino que quede perfecto ahí, que encaje de tal manera que cuando se vaya a caminar, cuando esa persona que se le colocó el huesito vaya a caminar, no tenga que cojear ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo queda ese huesito ahí? Queda perfecto. ¿En dónde? En ese cuerpo. Entonces, eso mismo es lo que hace el Señor con nosotros. Toma a cada uno de nosotros, nos perfecciona, nos prepara, nos entrena, nos adecúa de tal manera que quedemos como Él quiere. Cuando ya estamos listos, así estamos listos para edificar ese cuerpo de Cristo. Entonces, familia, ¿Dios qué hace? Dios nos transforma. Dios coge para que podamos ir a su obra. Él nos transforma, Él nos capacita, nos cambia. Por ejemplo, si éramos una joya en bruto, Él hace de nosotros una joya bien preciosa, brillante, donde Él puede verse la cara en cada una de esas joyas, diga, donde a punta de ácido que le echa, también le echa brillo y saca ese brillo hasta que esa joya bien bonita y bien perfecta. Así nos deja a nosotros. Obviamente que duele, sí duele, pero siempre vamos a ir acompañado de quién, de acompañar a nuestro Padre Celestial, que es el que está con nosotros ahí, el Espíritu Santo, que es el que nos está dando ánimo y el que nos está fortaleciendo en todo momento. ¿Ya? Si nosotros miramos lo que es la palabra del Señor, siempre hay hombres que fueron esos referentes para nosotros, para que nosotros los miráramos y a través de ellos también fuéramos edificados nosotros. Y es ahí donde encontramos a un personaje bien importante que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, la vida de lo que es el apóstol Pablo es un referente para nosotros. Al apóstol Pablo la palabra nos habla desde su nacimiento, su nacionalidad, su educación, nos habla todo eso. ¿Para qué? Porque todo eso lo tuvo en cuenta el Señor para edificarlo, para prepararlo a él para ese ministerio lo cual fue llamado. Luego, después de su nacimiento, que fue nacionalidad romana, luego su educación, que estuvo con los mejores maestros, luego ¿qué hace? Lo llama, y luego que lo llama, ¿qué hace? Lo prepara. Y cuando el apóstol Pablo fue preparado, tuvo una conversión genuina. O sea, él pasó de ser Saulo de Tarso a ser ese hombre duro, ese hombre malo, ese hombre que salía y mataba cristiano, pasó a ser ese siervo del Señor, a ser ese hombre que amaba a Cristo. ¿Ya? Y se convierte, entonces pasó de Saulo de Tarso, pasó al apóstol Pablo. Entonces, ¿quién era Saulo de Tarso? Pues un hombre terrible. ¿Quién fue el apóstol Pablo? Un hombre que sirve de referente a toda la iglesia. A toda la iglesia, desde el punto de vista misionero, sirve de referente. ¿Ya? Entonces, antes y después de su llamado vemos a ese hombre ahí. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo? Desde el momento en que él recibió ese llamado de Cristo,
y lo vamos a encontrar en Gálatas 1, 15, 18. Gálatas 1, 15, 18 y dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Nos está diciendo que sí, que cuando él recibió su llamado, dice, él recibió su llamado en su corazón, el Señor trabajó con él. De hecho, ya hemos visto cómo fue el llamado del apóstol Pablo. Cuando él recibió ese llamado, dice él, que él no buscó a ninguno de los apóstoles, que eran los que ya sabían, los que ya conocían lo de ese evangelio, que él no lo buscó a ellos, sino que él a quien buscó, él buscó la fuente, él fue donde Dios, él se presentó ante Dios y con él estuvo. Dice ahí la palabra que él no buscó a nadie, que él no buscó a ninguno de los apóstoles, que él fue ¿a dónde? A Arabia. Ahí en Arabia tuvo 3 años, en Arabia estuvo 3 años que consagrado únicamente con el Señor, recibiendo todo ese mensaje, recibiendo ese evangelio que le fue dado. En esos 3 años fue capacitado, fue instruido, fue transformado el apóstol Pablo. Mire que entonces, ¿qué hizo Dios? Dios lo llamó y Dios lo transformó, lo cambió, hizo de él una nueva persona, hizo de él el hombre que él quería que fuera. Ya, porque si vemos el anterior que fue Saulo de Tarso, no fue el mismo hombre que salió después de esos 3 años de allá. Entonces, ¿a quién buscó él? ¿A quién buscó la ayuda? ¿A quién buscó él que le reconfirmara todo ese llamado? ¿A quién? A Dios. ¿Cuándo? En esos 3 años que tuvo, ¿a dónde? En Arabia. Entonces, es lo que también nos invita el apóstol Pablo, es que cada vez que tengamos ese llamado, tengamos que ir ¿dónde? Para que nosotros nos pueda confirmar ese llamado, tenemos que ir ¿dónde? A la presencia del Señor, a esa búsqueda constante con la presencia del Señor, a esa intimidad, a disponernos a que Él obre en cada uno de nosotros. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, que con todo lo que Él hizo, esos 3 años que estuvo donde fue transformado, dice que él no lo logró todo. Y eso lo vamos a encontrar en Filipenses 3:13. Dice Filipenses, vamos a leerlo rápidamente que nos acaba el tiempo. Dice Filipenses 3:13. Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero de una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué nos está diciendo él ahí? Que sí, que atrás ha vivido cosas muy bonitas, que atrás ha vivido cosas especiales, pero que él siempre se olvida lo que ha dejado atrás. ¿Y a dónde se va? Se va hacia adelante, hacia la meta. Él dice que cada día tiene que crecer más, que cada día tiene que ir avanzando más. ¿Y por qué está diciendo él que cada día tiene que avanzar más? Porque él no se puede quedar quieto. Sí, recibió todo eso del Señor, recibió todo lo que Dios le dio en ese momento cuando él estuvo esos 3 años ya con él. Pero él consideraba que no era suficiente porque el enemigo no se cansa, porque el enemigo siempre está ahí buscando que usted caiga, buscando que nosotros algún momento dado cometamos un error y caigamos y perdamos lo que Dios nos ha dado, ese llamado perfecto que Dios nos ha dado. Entonces dice él, yo no pretendo haberlo alcanzado todo. Mire, con todo lo que era el apóstol Pablo, ya con todo lo que ha sido transformado, dice, no pretendo haberlo alcanzado todo. Todavía sentía él que todavía le faltaba más, ¿ya? Y hoy también nos dice también a nosotros, no se queden ahí, sigan, hay que seguir creciendo, hay que seguir buscando, hay que seguir en esa búsqueda del Señor y hay que seguir transformándose porque no es suficiente, cada día necesitamos más. Y sobre todo cuando vemos también en Mateo que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos los llamados, sí, llamó a tantos, llamó a cantidad. De hecho, cuando Cristo escogió a los 12 apóstoles, eran muchos los que estaban con él, escogió a 12 de ahí. De esos 12, ¿será que los 12 los llamó a todos? Y todos fueron llamados. Recordemos que hubo uno que se torció, que fue Judas, que permitió que el enemigo entrara en él. ¿Por qué? Porque él ya tenía su mente corrompida. ¿Y qué hizo? Perdió el ministerio, perdió la vida, perdió la salvación, todo lo que Dios le había dado. Entonces, sobre todo cuando se sabe de eso, que el enemigo siempre está al acecho, hay que seguir avanzando, hay que seguir buscando, hay que seguir en la búsqueda del Señor. Sí, nos dan unos dones, nos dan un ministerio. Eso seguramente porque lo que Dios da no lo quita. Pero
nos queda ese ministerio, pero la presencia de Dios ya no está con nosotros. Entonces, ¿de qué sirve un ministerio vacío? Un ministerio en la presencia del Espíritu Santo no sirve de nada. Entonces, para no perder todo eso que ya tenemos que seguir avanzando y que nunca se nos olvide que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Somos llamados, entonces también estemos en esos pocos escogidos. Entonces, familia, en esta hora es mirar, ¿para qué quiere el Señor? ¿Para qué el Señor hace todo eso? ¿Hasta dónde quiere el Señor que nosotros avancemos? Entonces, miren lo que dice en el mismo Efesios. Efesios dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es una cosa loca, es un estándar altísimo el que Dios quiere, porque ¿qué quiere? Que lleguemos a la medida de ¿quién? De un varón perfecto, a la medida de ¿quién? De Cristo. Ya conocemos quién es Cristo, ya conocemos cuando Cristo que estuvo aquí en la tierra, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, no tuvo una tacha, no tuvo una falta. Entonces, ¿de dónde quiere el Señor que lleguemos hasta esa medida, hasta ese varón perfecto? ¿Es fácil? No es fácil, es difícil. O sea, el estándar es alto, pero ¿qué pasa con Dios? Ahí vamos a estar. Entonces, familia, para reflexión en esa hora, ¿qué podemos decir? Que si ya sentimos ese llamado en nuestro corazón es seguir avanzando, seguir capacitando, dejar que el Señor siga transformando, nos siga perfeccionando hasta donde Él quiera. Luego, ¿qué vamos a hacer? Luego vamos a cuidar eso que Dios nos ha dado, a cuidar y cada día seguir en la meta. Entonces, familia, oramos. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí, Señor, perfeccionándonos, Señor, porque tú siempre estás ahí, Dios, a la vanguardia con cada uno de nosotros, Padre amado. Y hoy te queremos decir, Señor, queremos ser edificados, Señor, queremos ser transformados, Señor, queremos, Señor, pasar ese estándar, Señor, que es tu presencia, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, hoy te bendecimos, te adoramos y te colocamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, Dios me les bendiga.